como todos los miércoles en contexto de campaña electoral, llega a Informe Capital, en este caso Eduardo Botinelli, director de Factum, para analizar la campaña y lógicamente hacerlo valiéndose de los trabajos, de los distintos sondeos que va realizando Factum justamente mientras avanza la carrera electoral rumbo al 27 de octubre. Eduardo, bienvenido a Informe Capital. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, y con ganas de saber qué nos vas a presentar hoy. Bien, lo que vamos a estar viendo es la encuesta nacional Factum del mes de agosto-septiembre, que fue el avance que estuvimos presentando la semana pasada sobre intención de voto. Bueno, ahora viendo la imagen que la ciudadanía tiene sobre los candidatos presidenciales y los candidatos y candidatas vicepresidenciales de los tres principales partidos, que tiene que ver con un poco también la conformación de fórmulas, el conocimiento que se tiene, y fue la encuesta realizada entonces entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre pasado. Y bueno, lo que vamos a estar presentando es justamente lo que decía, la imagen que la gente tiene, la ciudadanía tiene sobre los distintos candidatos presidenciales primero, después vamos a estar viendo los vicepresidenciales, y vamos a estar viendo dos indicadores. Bien. El primero es la respuesta directa, que nosotros las agrupamos. La pregunta que hacemos es, independientemente de sus preferencias políticas y personales, ¿qué opinión tiene de los siguientes candidatos presidenciales? Bueno, ahí vamos a tener unas respuestas que las agrupamos en positivas o negativas. Las personas contestan muy buena, buena, mala, muy mala, pero para ser más gráficos en la presentación, agrupamos positivas y negativas. Y luego vamos a estar trabajando y mirando lo que llamamos el índice Factum de imagen, que es un índice que lo que hace es tomar las opiniones positivas y las no negativas mediante una fórmula que lo que resume en un único número esas opiniones positivas, neutras, negativas y el grado de opinión que tiene la gente. Es decir, cuanto menos conocido o menos grado de opinión haya, más bajo es el índice también. Esto nos permite, con una medida de resumen, poder mirar un solo número, ver, bueno, cuánto puntúa, cuánto es en la evolución, para no estar siguiendo varios indicadores en evolución, mirar un solo número y comparativamente también poder comparar unos contra otros en una forma más sencilla. Entonces, si vemos el primer gráfico, lo que vamos a ver es cuál es la imagen que tienen la ciudadanía de los tres principales candidatos presidenciales, donde tenemos en la barra verde es las opiniones positivas, la amarilla es las neutras, la roja es la negativa y la gris es la no opinión. Es decir, en general la no opinión tiene que ver con no conocimiento de las personas. Entonces lo que vemos es que Daniel Martínez tiene un 55% de opiniones positivas, un 4% de opiniones neutras y un 36% de opiniones negativas, con lo que nos queda un 5% de personas que no opinan. En el caso de la calle Pou tenemos 47% de opiniones positivas, un 4% de neutras y un 48% de negativas, con un 2% de no opinión. Y Talvi un 52% de positivas, un 5% de neutras y un 34% de negativas, con un 9% de no opinión. Para mirar estos datos, lo que vemos es que la figura de la calle Pou es la que tiende a tener más polarización, con un grado de conocimiento y de opinión mayor también, mientras que las figuras de Daniel Martínez y de Talvi tienden a tener más opiniones positivas y menos negativas, con lo cual en lo que habitualmente se trabaja como un saldo neto tiene a ser positivo. El siguiente gráfico es el mismo que hemos visto, pero con el número agregado por debajo, que es el índice Factum de imagen, es decir, es la medida resumen que nosotros utilizamos para comparar los resultados en un único indicador. Ahí está. Y ahí lo que tenemos es, debajo de las barras, 59 puntos Daniel Martínez, 49 puntos Luis Lacalle Pou y 57 puntos Ernesto Talvi. Eso sería como los puntos positivos. Eso es exacto. El resumen, digo, decir, los que no computan y los positivos netos. Exactamente, ¿no? Es decir, es la medida con la cual podemos obtener un número que nos permite ver cuánto es el indicador de opiniones positivas y cuánto es el grado de opinión. ¿Bien? Obviamente, o el grado de resistencia, ¿no? Exactamente, y es resistencia y conocimiento, ¿no? En este caso son los tres muy conocidos. El caso de Talvi es un poco menos conocido, sí, claro, con 9% en opinión, que es razonable también con el tiempo que lleva en política.
Pero lo que el indicador muestra es que a partir de los 50 puntos podemos estar hablando de calificaciones buenas. En los 3 casos, entonces, estamos en opiniones buenas hacia arriba. El caso de la calle Pou está en 49, Araña, está bien en el límite. Pero es decir, no tenemos en estos 3 casos figuras que tengan una imagen claramente negativa ni demasiado positiva. Es decir, están en un rango entre los 50 y 60 puntos que podemos llamar buena. No es que levanta grandes rechazos, tampoco levanta grandes pasiones. Claro. ¿no? Y esto es bastante entendible también cuando en el contexto en que estamos, ¿no? Vamos a ver un poco la evolución que ha tenido este indicador y después ver un poco esos contrastes que existen. El gráfico siguiente tiene entonces lo que es la evolución que han tenido este indicador. Por eso decíamos, con un solo número podemos ver cómo es esta evolución. Y lo que vemos es que Daniel Martínez, que es el que está por encima con la línea amarilla, ha oscilado entre los 59 y 65 puntos en todo el periodo, con un pico de 73 que fue en el 2018 cuando tuvo su mejor lugar en términos de exposición pública. Que coincidió con... Coincidió con que empezaba a manejarse el nombre de él en forma fuerte como candidato presidencial. Y con un avance en la gestión de la Intendencia de Montevideo que era bien valorado. Pero no era precandidato oficialmente todavía. Cuando pasa a ser precandidato oficial vuelve a su nivel anterior. Claro. Claramente empieza a recibir una serie de resistencias por parte de los no votantes del Frente Amplio inicialmente. Conclusión, ¿no? Ser precandidato o candidato tiene siempre un costo en estas cuestiones. Costo, sin dudas, ¿no? Sin dudas. Y bueno, desde que empezamos a medirlo a lo largo de este año, ha tenido un proceso descendente sistemático en el grado de imagen que tiene, es decir, partido en 64 puntos, luego en 63, 62, 59. Es decir, si bien no son caídas importantes, el indicador muestra que sistemáticamente viene con una caída. La tendencia, digamos. Exactamente, ¿no? El segundo nivel es el de Luis Lacalle Pou, por términos del tiempo en el que viene medido, ¿no? Sí. Nosotros ya lo medíamos en 2017, tenemos el comparativo con 2018, y en el 2017 estaba en mejor posición que lo que estuvo después, estaba en 57 puntos, luego en el 2018, 2019, el comienzo estaba en 51, 52 puntos, tuvo una leve mejora de cara hacia las elecciones internas del mes de junio, llegando a 55 puntos, y pasadas las internas tiene una caída a los 48 puntos y 49 que es ahora. Es decir, se ha mantenido en un rango entre los 48 y los 55 puntos, salvo el 57 inicial, que sus picos tienen que ver con la previa de las elecciones internas, es decir, hay un mejor posicionamiento cuando se acercaban las elecciones internas y una caída posterior a las elecciones internas que se acompaña también con la caída de la intención de voto al Partido Nacional. Pero en el caso del candidato tiene una caída en términos de imagen. Y luego, en el caso de Ernesto Talvi, empezamos a medirlo en 2018, porque antes no estaba en la escena. Bueno, 2018 y el arranque de 2019 lo tienen niveles muy bajos en términos del índice Factum de imagen, pero que están asociados principalmente a temas de conocimiento. Claro. ¿no? Era poco conocido, tenía un grado de conocimiento bajo. Era casi un académico todavía, ¿no? Claro. O el hombre que hablaba de economía, pero no todavía el político en campaña. Y era el que se largaba a competir contra Sanguinetti, es decir, alguien que no aparecía como en los primeros planos y que luego, con el paso del tiempo, fue mejorando su performance, al punto de que antes de las elecciones internas llega a 59 puntos. Es decir, que en estos 3 queda en el segundo lugar, posicionado por encima de Lacalle Pou en términos de imagen, y que después de las internas tiene un mejoramiento aún de su imagen, pasando a los 61 puntos. Y ahora tiene un pequeño retroceso, da los 57 puntos. Claro, ¿y qué puede influir en la opinión para la construcción de esta imagen positiva o negativa? Porque acá estamos hablando de construcción de candidatos, sí. ¿no? A ver, hay distintos elementos que van moldeando, digamos, la imagen que la gente tiene. La primera, como hablábamos recién, es, bueno, alguien que no es candidato y que es simpático o tiene buena llegada con la gente, tiende a tener una buena imagen en el conjunto de la población,
¿no? Claro, no lo votaría, pero me parece bárbaro. Está bien, ¿no? Sí. Pero, claro, cuando nos vamos acercando o se va posicionando, incluso pasa a veces con algunas candidaturas que logran una buena imagen, incluso fuera de su partido, siendo candidatos, cuando no tienen chances. Claro. Cuando empiezan a tener chances, empiezan a ser más criticados por los adversarios. Afecta intereses ahí. Claro, ¿no? Entonces, eso es uno de los elementos. Después, claro, el posicionamiento mediático, sin duda, ayuda. Y después, el propio desarrollo de la campaña nos va marcando cuánto impactan positivo o negativamente la propia actuación de los candidatos en los medios, en los actos, en la arena política. Y eso va afectando la imagen de los candidatos. ¿Por qué a la calle Pou le cuesta un poquito más? Por lo que pudimos ver acá. ¿Qué lectura hacen ustedes de esa mayor resistencia que tienen algunos sectores, Luis Lacalle Pou, concretamente? Bueno, el primer elemento explicativo bien directo es que los votantes de Frente Amplista no lo quieren un poco y nada, digamos. Es donde tiene peor performance. Lo quieren menos que a Talvi. Menos que a Talvi, claro. Despierta mucho más rechazo. Primero, puede haber características personales, puede haber características políticas y puede estar también que es el principal contendiente, el principal desafiante del gobierno del Frente Amplio en la actualidad. Entonces, es un combo que lo que hace es que la reacción desde los votantes del Frente Amplio, los actuales, pero también en los que ya lo votaron en 2014, sea de un rechazo mucho más importante. También pasa cuando miramos el espectro ideológico, es decir, cuanto más a la izquierda, mayor es el rechazo a la calle Pou. Lo mismo sucede, pero claro, con gradientes distintos, en Daniel Martínez con los votantes de los partidos tradicionales o Talvi con los votantes del Frente Amplio, en menor medida. Es decir, es mucho mayor la opinión negativa que tienen los votantes del Frente Amplio sobre la calle Pou que la que tienen sobre Ernesto Talvi. Y lo mismo, o una cosa similar sucede entre los votantes del Partido Nacional, son mucho más críticos o con una mirada mucho más negativa hacia Daniel Martínez que los votantes del Partido Colorado, ¿no? Es decir, como que la confrontación entre votantes del Frente Amplio hacia el Partido Nacional y votantes del Partido Nacional hacia el Frente Amplio es más dura que la que se está dando entre votantes del Frente Amplio con el Partido Colorado y el Partido Colorado con el Frente Amplio. Eduardo, ¿no? Si capaz que no tenés la cifra ahora, pero digo, aunque no sea la cifra exacta, si esto lo queremos llevar a lo que fue en otras elecciones, ¿puede tener una incidencia, pensando además en la posibilidad cada vez más cierta de una segunda vuelta de esas simpatías, digamos? ¿Había alguno de los candidatos en las elecciones anteriores que despegaba ampliamente en la simpatía? Sí, sin dudas, sí. Sí, pero sin necesariamente tener una incidencia sobre el resultado del balotaje. ¿Por qué? A ver. Tabaré Vázquez despertó a lo largo de su historia política prácticamente menos resistencias que la que despertó, por ejemplo, Mujica. Los dos participaron en balotaje, los dos ganaron en balotaje. Y sin embargo, la imagen de la ciudadanía era mucho más parteaguas, la imagen de José Mujica, que despertaba mucho más resistencias fuera del Frente Amplio, que lo que despertaba Tabaré Vázquez. Es decir, más allá de las figuras individuales, para un balotaje también hay un peso sobre el tema partidario. Es decir, por más que las banderas partidarias no juegan, igual más allá de las personas y de lo que las personas en sí mismos representan, tenemos, para empezar, la fórmula, que en el caso de Mujica tuvo un peso importante para poder levantar algunas barreras que se despertaban hacia su figura. Con Astori como compañero. Con Astori como compañero, ¿no? Por otro, está la comparación entre las dos candidaturas que compiten en un balotaje. Entonces, en el caso de Mujica con la calle Herrera, los dos eran figuras que despertaban grandes pasiones y grandes rechazos, como no sucede en esto que estábamos hablando al principio. En estos no tenemos figuras que despierten grandes rechazos, ni grandes devociones, digamos, ¿no? Es decir, tienden a tener un apoyo importante dentro de sus partidos, tienden a tener un rechazo mayor fuera de sus partidos, pero dentro de los grandes bloques no hay grandes diferencias en que sean
figuras demasiado o extremadamente polarizantes, como pasaba, por ejemplo, con el caso de Mujica, por poner uno de los que hablábamos sobre el tema del balotaje. Bien, y seguimos avanzando porque la fórmula siempre es de A2. Bueno, exactamente, ¿no? Lo que hablábamos sobre la complementariedad de las fórmulas. Obviamente las fórmulas pueden ser complementarias por temas de características personales, por características o elementos políticos, definiciones políticas, y puede ser también de perfiles en términos de opinión pública. Bueno, cuando vemos en el gráfico que comparamos la imagen de las tres candidaturas a vicepresidente, tenemos acá sí quizás alguien que despierta un poco más de rechazo, como es la candidatura de Graciela Villar, que tiene un 38% de opiniones positivas, un 2% de opiniones neutras, digamos, un 42% de opiniones negativas y un 18% de no opinión. En muy poco tiempo se hizo muy conocida, sí, ¿no? Por las buenas o por las malas, digamos. Es decir, en tiendas del Frente Amplio tiende a recibir un apoyo importante, aunque crítico en algunos sectores, pero levanta resistencias inmediatas fuera del Frente Amplio, ¿no? Es decir, sobre todo en los sectores más decididos del Partido Nacional y del Partido Colorado, despierta un rechazo inmediato a partir de sus apariciones de archivo y las nuevas que ha tenido. El caso de Beatriz Argimón muestra una imagen que es más positiva, es decir, 54% de opiniones positivas, un 3% de opiniones neutras y un 27% de opiniones negativas, con un 15% de no opinión. Es decir, si bien tiene muchos años de actividad política, ha estado como presidenta del directorio del Partido Nacional durante un par de años, igual tiene niveles de conocimiento y de opinión, o sea, cantidad de personas que opinan sobre ella, que están al nivel de Graciela Villar, que en términos de opinión pública parece es más nueva. Claro. Esto tiene que ver, claro, con la exposición, con el momento en que aparece, con los impactos que va teniendo. El proceso de elección, ¿no? Sí, claro. Todo eso le fue dando una visibilidad que no tuvo Beatriz Argimón en este contexto específico. Y el caso de Robert Silva tiene un 37% de opiniones positivas, un 3% de opiniones neutras y un 28% de opiniones negativas, con un 32% de personas que no opinan, que es un porcentaje elevado. Es decir, para una candidatura vicepresidencial a casi 2 meses de las elecciones, cuando hicimos el relevamiento, ¿no? Es un hándicap importante, porque todavía tiene terreno para hacerse conocer si quiere, digamos, apalancar de una forma efectiva a la fórmula presidencial. Cuando comparamos estos resultados mirando el índice Factum de imagen, es decir, cuando el siguiente gráfico que incorpora el índice Factum de imagen debajo, vemos que en el caso de Graciela Villar obtiene 43 puntos, es decir, tiende a ser más negativo, y si lo comparamos con los presidenciales está por debajo, porque el presidencial más bajo que estaba era Lacalle Pou con 49. Queda 7 abajo de los 50 que marcaste vos como una línea donde empiezan las opiniones positivas, ¿no? Donde podemos llamar positivas. Robert Silva queda en 46, también por debajo del 50, pero sobre todo, más allá de que despierta una opinión negativa interesante para la cantidad de gente que opina, tiene un grado de desconocimiento importante, que lo que hace también es tirar hacia abajo el indicador. Y Beatriz Argimón, si comparamos entre presidenciales y vicepresidenciales, es la que termina teniendo mejor imagen, con 61 puntos, porque Daniel Martínez, que era el que mejor se situaba en términos presidenciales, estaba en 59. Entonces, Beatriz Argimón, que no es... veíamos que no tenía un conocimiento totalmente pleno en la opinión pública, igualmente tiende a tener una opinión positiva de parte de la población. Digamos, le aporta, en este caso, la candidatura de Argimón a la fórmula blanca, le aporta lo que no le aportan en principio, en una lectura rápida, los otros dos vicepresidentes del Frente y del Partido Colorado. Sí, a ver,
nosotros podemos ver las fórmulas vicepresidenciales. Le aportan simpatía, digamos, Claro. no digo en voto. Exactamente, ¿por qué? Porque la función de la vicepresidencia puede ser distinta, o de Claro. la candidatura vicepresidencial. La de Graciela Villar claramente tuvo una primera función, que fue la de apuntalar a la militancia. Es decir, la militancia que venía un poco con las banderas bajas era levantar las banderas. Una militante de años puesta en un lugar de privilegio, digamos, dentro de la estructura, potenciando esa base, ¿no? Esa base militante para reactivar a las bases. Lo de Beatriz Argimón pasa a ser más una cuestión primero de fórmula paritaria, de equilibrios dentro del Partido Nacional, es decir, si bien no pertenece a un grupo fuera de el de la calle Pou, sino más bien cercana a él y dentro de su propio grupo, pero al haber estado en la presidencia del Partido Nacional y haber tenido que laudar algunos temas internos que fueron surgiendo y que tuvo un desempeño positivo en la estructura interna, era también la representante de un arco un poco más amplio que solamente dos sectores dentro de la fórmula presidencial, repartiendo, digamos, cargos en función de los votos dentro de las internas, sino un paraguas más amplio, más consensuado entre los distintos sectores, sin ser impulsado fervientemente por todos, ¿no? Claro. Pero Claro. sí por lo menos que no despertaba resistencias de alguno de los otros sectores. El caso de Robert Silva, digamos, aporta novedad, aporta a lo que apunta tal vez a una renovación de elencos que vienen de perfiles distintos, ¿no? Entonces, cada uno en su función y en su propio contexto político partidario tiene elementos que aporta diferenciales, ¿no? Hay un afiche callejero del Partido Colorado muy interesante a propósito de lo que decís, que dice Talvi Silva, y entonces desglosa abajo el economista, el educador, Claro. Montevideo y el interior. Es decir, ahí hay pistas también de lo que buscó Talvi, o por lo menos de lo que quiere mostrar el Partido Colorado, en ese hombre que todavía mucha gente no conoce, ¿no? Sí. Bien, vamos, ¿qué te parece a la evolución? Vamos de las a la candidaturas evolución, que vice? simplemente el gráfico de evolución lo que muestra son dos momentos, que es la primera encuesta, que fue la de julio y agosto, y la actual, porque las fórmulas se definieron ahí. Entonces, lo que vemos es que no hay grandes movimientos, pero hay una pequeña caída de Beatriz Argimón en términos de imagen, una caída un poquito más pronunciada de Robert Silva, que pasa de 50 a 46 puntos, y una leve mejora de la imagen de Graciela Villar, de 41 a 43 puntos, ¿no? Un poco lo que veníamos conversando, es decir, hay cuestiones que apuntalan a unas o a otras candidaturas. Claramente, Graciela Villar está sostenida en su imagen por los votantes del Frente Amplio. Fuera del Frente Amplio despierta resistencias importantes. Al nivel que hablábamos sobre las resistencias que despierta la calle Pou en los votantes del Frente Amplio. A ese nivel es la resistencia que despierta Graciela Villar entre votantes del Partido Nacional fundamentalmente, pero también del Partido Colorado. ¿Qué es lo que vemos también? Que en el caso de los candidatos presidenciales, el interés en la política no es un elemento que distinga sustancialmente la imagen que la gente tiene de los candidatos. En cambio, en el caso de las vicepresidencias, sí, tienden a tener mejor imagen en los más interesados y peor imagen en los menos interesados. ¿Por qué es esto? Fundamentalmente porque hay menor grado de conocimiento. Claro. Es decir, tienden a opinar menos sobre los candidatos vicepresidenciales, la mayoría de la población que no le interesa la política justamente por la lejanía que tienen sobre ellos, ¿no? Y después el otro parteaguas importante que estamos viendo en el caso de las vicepresidencias es la autoidentificación ideológica. Claramente, a medida que uno recorre la autoidentificación ideológica de izquierda a derecha, Graciela Villar tiene un fuerte anclaje en la izquierda. Ajá. Beatriz Argimón del centro hacia la derecha. Bien. ¿No? Y en el caso de Robert Silva tiende a ser más hacia el centro. Ajá. Es decir,
también en eso hay un comportamiento un poco distinto entre los distintos candidatos. Y a ¿no? veces se cae el teléfono y puede pasar. Bueno, Cosas que pasan. Eduardo, muchas gracias, como Muchas siempre, gracias a por la ustedes. presencia y hasta la próxima. Nos vemos. Muy bien. Muchas gracias. Hacemos una brevísima pausa y ya seguimos con Informe Capital.